Uno de los escribas que había estado presente en la discusión y que vio lo bien que Jesús les había respondido, le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús le respondió: el más importante es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. El segundo en importancia es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. El escriba le dijo: bien, maestro, hablas con la verdad cuando dices que Dios es uno y que no hay otro Dios fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Al verlo Jesús responder de manera tan sabia, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevía ya a preguntarle nada. Esta semana vemos a Jesús conversando con un escriba. Un escriba o escribano, como se dice en castellano, era el copista o amanuense de la antigüedad. No todos sabían escribir en aquel tiempo, así es que la persona que sabía escribir escribía, era un escriba. En la civilización del antiguo Egipto era un personaje fundamental, culto, experto en la escritura y conocedor de los secretos del cálculo, siendo el único capaz de evaluar los impuestos, asegurar los trabajos de construcción y transcribir las órdenes del faraón. Para los hebreos, el escriba era el copista de las Sagradas Escrituras, que de tanto leer, escribir y copiar las Escrituras, se transformaba en un doctor o intérprete de la ley. Uno de estos hombres le hizo una pregunta a Jesús: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Yo creo entender la pregunta del escriba, porque una de las cualidades de una persona instruida, de un lector asiduo, es la capacidad de resumir, de poder condensar lo que lee en gruesos libros. Por eso es que los senadores, los diputados, los miembros de la Convención Constitucional, todos los que ejercen altos cargos y puestos públicos, tienen asesores especialistas en las materias que tratan. Son muy pocos los políticos o los funcionarios del Estado que pueden manejar todos los temas. En cambio, un asesor maneja un solo tema, lo conoce bien, porque ha leído, ha investigado, ha analizado el tema al revés y al derecho. Es como un escriba. La cualidad de ese asesor es decir, en cortas palabras, lo preciso y adecuado para que su jefe pueda tomar una buena decisión que esté dentro del margen de lo legal. Eso era un escriba en los tiempos de Jesús. Y como buen lector o escritor, el afán por resumir o por escoger las joyas literarias estaba allí presente. Este escriba le pregunta al Señor cuál es el mandamiento más importante. Los escribas habían puesto en una lista todos los mandamientos de la ley de Moisés. La lista tenía 613 mandamientos. Obviamente que además de hacer la lista, estos expertos en la ley agrupaban los mandamientos por tópicos. En Chile estamos acercándonos a las 21.400 leyes. Por pura curiosidad investigué cuál fue la primera ley. Data de enero de 1893 y tiene que ver con la prórroga de prohibición de comprar tierras indígenas. Dejo esa información allí y me retiro en silencio para no crear controversias. Chile tiene más de 21.000 leyes. La ley de Moisés cuenta con 613 mandamientos. Sería una gran labor resumir tan amplias leyes y mandamientos. El escriba del Evangelio de esta semana no busca que Jesús realice una tarea tan ardua, sino que le pide elegir el más grande, el más importante de los mandamientos. Siguiendo con ese hilo, mañana continuaremos con el más grande mandamiento. Soy Fernando Soto. Les invito a orar la oración de la semana conmigo. Dios de poder y piedad, solo de ti mana el don que hace posible que tu pueblo fiel te sirva sincera y laudablemente. Concédenos que mirando el premio de tus promesas celestiales podamos correr sin tropiezos. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo, y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre.
Amén.